Todo empezó una mañana mientras el profesor iba camino hacia la escuela para dictar las clases. Él siempre llegaba muy temprano para dar el ejemplo a sus alumnos. Sin embargo, esta vez tuvo un pequeño percance que hizo que su llegada demore unos minutos más de lo normal. Al llegar notó algo fuera de lo normal. Mientras más se acercaba podía ver a lo lejos a don Ramón hablando muy de cerca con doña Florinda. Eso era algo raro, ya que ellos siempre discutían, o don Ramón era perseguido por doña Florinda para pegarle por cualquier malentendido que tenían camino hacia la escuela. Así que verlos en esa situación fue algo que el profesor no se lo esperaba. Al acercarse notó que ellos se distanciaron poniendo caras de asombro, y rápidamente don Ramón se fue sin decir nada. El profesor le preguntaba a doña Florinda sobre qué tema estaban hablando tan cercanamente. Doña Florinda esquivaba su mirada y evitaba la pregunta. El profesor notó la incomodidad en su rostro. Doña Florinda, diciéndole que necesitaba ir a hacer compras, se despidió del profesor sin decir nada más. El profesor se quedó muy pensativo, pero decidió entrar al salón para iniciar sus clases. Pero la interrogante de esa situación fue algo que no lo dejaría en paz durante todo el día. Al finalizar las clases, el profesor esperó que todos sus alumnos se vayan. La duda lo consumía y por ese motivo había dejado que todos se vayan una hora antes. Él se quedó pensando en su escritorio, ideaba excusas para llegar a la vecindad y averiguar el porqué de ese acercamiento y las miradas tan extrañas que tuvieron esa mañana don Ramón y doña Florinda. Teniendo algo en mente, se dirigió hacia la vecindad. Al estar cerca vio a lo lejos que el Chavo, Kiko y la Chilindrina estaban afuera de la vecindad. El portón estaba cerrado. El profesor corrió hacia ellos y les preguntó por qué no entraban. Kiko dijo que estaba cerrado y al parecer adentro no hay nadie. El profesor empezó a tocar con mucha fuerza. Pasando unos minutos abrió don Ramón. La Chilindrina muy feliz entró diciendo que pensaba que no había nadie. Kiko de igual manera decía lo mismo. El profesor notó que la puerta de doña Florinda estaba semiabierta, así que fue hacia su casa. Doña Florinda, al escuchar su voz, salió asombrada diciendo que no esperaba que todos lleguen antes. Por ese motivo no había ido a recoger a Kiko. El profesor, con la cara enojada al ver que ellos estaban solos y con el portón cerrado, le dijo que los había dejado salir antes porque Kiko se sentía mal de salud. En eso Kiko, muy pensativo, dijo: pero yo me siento bien. El profesor, alzando la voz, dijo que Kiko le había comentado durante la tarde que se sentía mal. Doña Florinda, algo asombrada y aprovechando eso, decidió evitar al profesor Girafales, así que agarró a Kiko de la mano, diciendo que lo llevaría a la botica para comprarle algún medicamento. El profesor, muy enojado, volteó a ver a don Ramón. Don Ramón se veía algo nervioso, y para evitar alguna pregunta del profesor, decidió agarrar de la mano a la Chilindrina para irse rápidamente hacia su casa. El profesor sabía que algo estaba ocurriendo entre ellos. Sus rostros de asombro e incomodidad los delataban, además que nunca se habían mostrado tan juntos porque usualmente solo paraban peleando y discutiendo. Ahora, con mucha más incertidumbre, los celos dentro del profesor Girafales empezaron a crecer. Al día siguiente por la mañana, se ve como el profesor caminaba pensativo hacia la escuela. Él quería creer que todo era un malentendido, pero las evidencias eran más que suficientes para que pueda pensar mal, así que decidió que hoy conversaría muy seriamente con doña Florinda para aclarar toda esa situación y evitar malentendidos. Al estar cerca a la escuela, ve como la Chilindrina y Kiko llegaban solos hacia el colegio. El profesor se acercó hacia ellos y les preguntó por qué sus padres no los acompañaban. Kiko dijo que ellos estaban yendo con sus padres, pero al estar cerca, nos dijeron que ellos habían olvidado algo en la vecindad y se fueron juntos. El profesor se sorprendió con esa respuesta, así que les dijo a Kiko y a la Chilindrina que entren a la escuela y cierren la puerta, que él había olvidado sus apuntes en su casa. El profesor, al ver que ellos entraron al salón, se fue corriendo hacia la vecindad. Esta vez tenía que saber el porqué de ese acercamiento tan continuo. Al llegar a la vecindad, ve que no había nadie en el patio. En eso se da cuenta que la puerta de don Ramón estaba abierta. El profesor entró silenciosamente y, revisando toda la casa, notó que él no estaba ahí adentro. Sin embargo, vio que habían muchos bolsos abiertos y desordenados. En uno vio varias herramientas
cosas, así que agarrando un martillo salió de la casa de don Ramón, rápidamente se asomó hacia la casa de doña Florinda. El profesor empezó a escuchar ligeramente la voz de don Ramón, él estaba ahí adentro, al ver que ellos estaban completamente solos, cuando no había nadie en la vecindad, fue algo que desató la ira en él, así que muy enojado estaba por forcejear la puerta, aunque decidió mejor sorprenderlos, así que al ver que la ventana estaba semiabierta, decidió ingresar sin hacer ningún tipo de ruido. Al estar adentro, empezó a ver que todo estaba sucio, cuando de pronto frente a él aparece don Ramón. Él se asombró mucho al ver al profesor ahí, ya que no esperaba que algo así sucediera, él no esperaba verlo ahí. El profesor Girafales, sin decir palabra alguna, golpeó muy fuertemente con el martillo en la cabeza a don Ramón. El profesor estaba cegado por los celos, en su cabeza solo estaba la idea que doña Florinda lo había engañado. Don Ramón convulsionaba en el suelo mientras su cabeza tenía un gran orificio en donde no dejaba de salir sangre. Doña Florinda, al escuchar el ruido, apareció preguntando qué había pasado. En eso, se topó con la inquietante escena, don Ramón agonizando en el suelo, mientras el profesor, con el rostro lleno de ira, tenía un martillo manchado de sangre entre sus manos. El profesor se acercaba muy enojado hacia ella. Doña Florinda preguntaba por qué había hecho algo así. El profesor rápidamente, sin decir nada, solo golpeó el rostro de doña Florinda, haciendo que ella caiga al suelo y empiece a gritar desgarradoramente. El profesor empezó a golpear su rostro múltiples veces, él estaba fuera de control, hasta que se detuvo al ver que el martillo se había roto. Totalmente fuera de sí se quedó sentado en el suelo, él estaba devastado por lo que había hecho. En eso, ve como muchas herramientas estaban tirados por un lado de la casa. Al acercarse, ve como en uno de los cuartos habían muchas herramientas y maderas tiradas. Al observar bien, ve que habían múltiples sillas a medio acabar, también había un gran escritorio que estaba siendo armado. El profesor, asombrado, no sabía por qué había todo eso ahí adentro, cuando de pronto escucha como el señor Barriga y doña Clotilde llegaban hablando hacia la vecindad. El profesor estaba confundido por todo lo que estaba pasando. En eso, mientras tocaban la puerta, el señor Barriga dice: doña Florinda, abra la puerta, ya faltan pocos días para el cumpleaños del profesor Girafales y seguramente don Ramón necesita ayuda para acabar con el escritorio y las sillas. El profesor ama mucho su trabajo y qué mejor que renovar su amada escuela, así que apurémonos, porque él no se tiene que enterar nada de esta sorpresa. El profesor Girafales, al escuchar todo, observó llorando el fatídico error que había cometido. El señor Barriga seguía tocando. Al notar que nadie le abría, el profesor abrió la puerta con el rostro totalmente desencajado. Doña Clotilde y el señor Barriga se asombraron al ver que el profesor estaba ahí, rápidamente se asustaron al verlo con la ropa y manos llenas de sangre. Al bajar la mirada, gritaron del horror al ver una escena sacada de las peores pesadillas. En el suelo estaban los cuerpos sin vida de don Ramón y doña Florinda, ambos estaban bañados en sangre con las cabezas totalmente destrozadas. A partir de ese día, ya nada volvería a ser como antes en la vecindad. La vida de todos quedó marcado con ese lamentable malentendido, en donde los celos enfermizos se apoderaron y corrompieron la mente de la persona más correcta.